a cambiar un poco el rictus, nos vamos a poner un poco más técnicos, tácticos, porque hemos de viajar hasta Europa, a España, a Madrid en concreto, porque está muy cerca de cerrarse el pase de Manchester City a Real Madrid de Rodrigo Hernández, el jugador MVP del último Mundial, y que le puede dar cositas muy interesantes al Real Madrid. Barak, en cuanto se cierre esto, porque ya hay acuerdo con el jugador, según las informaciones que además manejamos, las fuentes nos comentan que los clubes ya están hablando, ya están negociando, y parece todo enfocado a que Rodri vuelva a España y en este caso juegue en el Real Madrid. Con 30 años, ¿qué le puede aportar Rodri al equipo? Ese matiz es importante, los 30 años, y no solamente los 30 años, sino el pasado inmediato que ha tenido Rodri tras ganar el Balón de Oro, que quizás sea su primer Balón de Oro nada más, ¿no? Eso está por verse. Pero no solamente son los 30 años, sino los 2 años que venía arrastrando antes de la Copa Mundial. Que en la Copa Mundial Rodri haya vuelto a plenitud no significa que estará listo para estar en ese nivel toda una temporada, con la exigencia la misma, con 50, 60 o 70 partidos jugando 2 veces a la semana, no durante un mes como en el Mundial, sino durante 10 meses. Ese es el reto, esa es la apuesta, y esa es también la incoherencia en la que cae un Real Madrid, que entendiendo que son 2 perfiles distintos, pero 2 superjugadores, 2 cracks en la misma posición, que no podían ser más distintos, pero con una edad muy similar, ¿no? Y me refiero a Casemiro. Casemiro, histórico absoluto en el Real Madrid, le abrieron la puerta entendiendo que llegó una oferta increíble, inmejorable por parte del Manchester United de 70 millones por un jugador de 29, 30 años que había sido completamente amortizado, y Florentino Pérez, congruente con su política, le abrió la puerta para irse. Ahora, años después, estamos viendo otro futbolista, insisto, distinto, pero misma posición, también un jugador sensacional, porque no podemos discutir eso, ¿no? Que estamos ante un futbolista sensacional, no cabe la menor duda. El tema es qué tan sensacional y cuántas veces va a poder ser sensacional en el Real Madrid, ya no a largo plazo, porque obviamente no es un fichaje a largo plazo, sino la incógnita que va a ser después de 2 años muy complicados a nivel físico, lo que va a ser para Rodri esta primera y segunda temporada en el Real Madrid, ya sin siquiera pensar en el Rodri del futuro, ¿no? De los 33 y 34 años. Ahí sí que el Real Madrid creo que cae en una incoherencia, pero también es congruente con su cada 4 años costumbre de fichar a la estrella del Mundial. Lo hemos visto siempre, ¿no? Se llame James Rodríguez, se llame Thibaut Courtois, se llame Ronaldo Nazario, se llame Zinedine Zidane. Es algo que ha hecho siempre Florentino Pérez, y parece que 2026 no va a ser la excepción. Eduardo, en ese aspecto hay una cosa que decía Barak muy bien, ¿no? El hecho de la experiencia que tiene y también de la edad, de la veteranía. ¿Está preparado Rodri para tener la batuta de un equipo con una exigencia como el Real Madrid durante tantos partidos al año? Sí, yo creo que sí. Lo que creo también es que Florentino, siempre gran simpatizante de los premios que se entregan en las galas, y quiere el Balón de Oro. Y sabe que Rodrigo tiene toda la papeleta para ganar el Balón de Oro. Se podrá golpear el pecho para decir que él tiene ese futbolista, el mejor futbolista del Mundial, el mejor futbolista del mundo. Yo creo que eso a Real Madrid, y lo podrás decir vos mejor que yo, le seduce enormemente. Hay un tema de entresijo de la operación que me gustaría conocer tu opinión. Ahora te doy la palabra, aunque sos el dueño de la palabra. Pero, volviendo a tu pregunta, creo que sí. Por ahora creo que sí. Rodrigo tiene 30 años nada más, pero viene de una lesión muy dura, de un problema en la rodilla muy grave, que en otros momentos el Real Madrid se hubiese planteado si tenía que contratar a un jugador que ya arrastraba ese problema y que ya pisaba los 30 años. No ha jugado con regularidad en la última temporada. De hecho, su mejor tramo es recién al final, y eso lo hace desembocar en tener un muy buen Mundial. Pero hay gente que piensa, por ejemplo, que ha sido fundamental Rodrigo, sin llegar para mí, ni a los 9 ni a los 10 durante el Mundial, pero fíjate que cuando él está en el partido frente a Argentina, Argentina no genera una sola oportunidad de peligro. ¿Por qué era esto? Porque, bueno, él comandaba y comanda esa presión que hizo que España ahogara a Argentina, una Argentina cansada, una Argentina mermada y todo lo que quisiéramos. Pero si hay algo que tiene Rodrigo, es la inteligencia para poder manejar un equipo dentro del campo. Lo que ha adquirido, lo que ha perfeccionado por el hecho de haber trabajado con Pep Guardiola. Va a tener a su lado a uno de sus lugartenientes más importantes en el Manchester City, el jugador que más veces ha alineado a lo largo de toda su carrera como entrenador, Josep Guardiola y Sala, que es Bernardo Silva. Entonces, el Madrid se ha comprado allí, si lo consigue lo de Rodrigo, cosa que aparentemente sería, un combo
ganador. Un combo veterano, pero un combo ganador. Con otro veterano, Mourinho, que no sé si lo quería en un momento. Hay alguien que no lo quería, y ahí te cedo la palabra para ver los entresijos de cómo el Madrid fraguó o está fraguando esta operación que nadie tenía en los papeles en un cierto momento antes del comienzo del Mundial, sobre todo. Pues mira, muy fácil, Eduardo, porque los entresijos son tan claros como lo siguiente. La directiva no quería a Rodri, Florentino Pérez no veía a Rodri con la juventud suficiente como para aguantar durante toda la temporada, de ahí un poco la pregunta que os hacía. Le cambió mucho el chip durante el Mundial porque vio a un Rodri muy rejuvenecido, con un peso específico tremendo, con una forma también de adaptarse importante al esquema de La Fuente, que no es el mismo del Manchester City, porque no es un equipo tan tirado hacia arriba. Sigue habiendo ciertas dudas, pero lo que está claro es que Florentino Pérez sabía que había una voluntad clara del jugador de aterrizar en el Real Madrid, que eso es algo que también viene muy bien. Florentino Pérez sabe que tiene un marketing tremendo a día de hoy, Rodri, sabiendo que es el mejor centrocampista que hay actualmente en el mundo del fútbol, que eso también ha sumado, y después del Mundial que ha hecho, las dudas que había se le han disipado, no totalmente, pero sí en parte. Y es ahí donde yo creo que entra la figura de Mourinho, que lleva pidiendo desde que se sentó allá por abril con Florentino Pérez para llegar al Real Madrid, la figura de un centrocampista, al igual que hizo en su día Xabi Alonso, al igual que hizo en su día Carlo Ancelotti. A Xavi y a Carlo Ancelotti no se lo dieron. A Arbeloa tampoco, obviamente, porque llegó en mitad de temporada, pero parece que a José Mourinho sí que se lo conceden. Y entonces ahí también llega otra pregunta, y enlazo muy bien tirada, Eduardo, con Barak. ¿Creéis que sobra alguien en el centro del campo del Real Madrid? Porque se está fichando mucho, el Real Madrid está firmando, yo creo que no lo está haciendo mal este año, pero también hay mucho overbooking en esa posición. Sí, ciertamente. Antes de Rodrigo, Camavinga ya tenía un pie y medio fuera, ¿no? Si obviamos el tema de Camavinga, que es un futbolista con contrato, pero que pocos creen que va a seguir en el Real Madrid, sí habría que replantearse la llegada de Bernardo Silva, obviamente, que ocupa un nuevo lugar. Claramente, con la polivalencia de Bernardo Silva puede ser utilizado en cualquier parte del medio campo, pero ahí es otro lugar a ocupar. El de Valverde, que se supone sigue siendo inamovible. El de Tchouaméni, que tendrá que dar un salto adelante y ser ese perfil que no tiene el Real Madrid repetido. Y sí, sigue uno anticipando que con lo que hay, aún entendiendo que Camavinga no va a seguir, pues algunos tendrán menos minutos de lo que han tenido recientemente en las últimas temporadas. Eduardo, tirando un poco de adivinanza, ¿no? Y jugando un poco a ser director deportivo, ¿a ti quién es el jugador en el centro del campo del Real Madrid que te sobra? Bueno, ya lo dijo Barak, Camavinga me parece que tiene toda la papeleta. Creo que Tchouaméni, que perdió protagonismo en la Francia de Deschamps a medida que el campeonato avanzaba, también es otro de los que me parece que pierde un poco un lugar de privilegio que tenía en el mediocampo, y me parece que es injusto porque en la temporada pasada, que fue muy mala para Real Madrid, fue probablemente uno de los futbolistas más regulares, quizá por encima de los 7 puntos, rozando los 8 puntos, en una calificación del 1 al 10, pero también se decía, Rodrigo, que la posición de Valverde después de cómo había terminado la temporada estaba ciertamente amenazada. Valverde desaparece un poco del equipo al final después de aquel incidente con Aurélien Tchouaméni. Y entendiendo cómo va a jugar Mourinho, que va a jugar más con un doble pivote, más Bellingham adelantado, yo creo que ese doble pivote tiene que ser muy robusto. Si en el escenario ideal viéramos a Rodrigo y a Bernardo como